no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Yo soy José, soy el sexto de 8 hermanos y bueno, estoy casado con Cristina, tenemos 5 hijos y bueno, pues estamos aquí para dar testimonio y bueno, pues sí que quería decir que voy a contar una serie de cosas, bueno, pues de mi hombre viejo, de mi vida, pues de mi pasado, y de muchas victorias, pues eso, pues que todas han sido gracias a Dios y ninguna mérito mío. Yo nací en una familia de 8 hermanos, siendo el sexto, y bueno, yo me he criado pues en un ambiente de fe, me he criado pues con unos padres que se quieren, unos padres que se perdonan. Bueno, nosotros todos los domingos rezábamos laudes, se nos partía la palabra, se nos daba una palabra, se nos preguntaba por nuestra vida. Pues eso, unos padres que han estado siempre pues detrás de mi vida, ¿no? Yo en mi caso que he sido muy bicho, muy inquieto, pues eso, pues siempre han estado detrás mía, me han cambiado no sé si 4 o 5 veces de colegio, bueno, pues siempre con preocupaciones que nunca pues las han abandonado, sino que han luchado con ellas, ¿no? Y luego con, pues eso, mis 7 hermanos, que pues eso, pues una familia que hemos tenido nuestras discusiones, pero que en general pues que nos hemos querido mucho. Yo me he sentido muy querido por mis hermanos mayores, por todos mis hermanos. Y también, bueno, pues también he sentido que estaban ahí mis hermanos mayores cuando lo he necesitado, ¿no? En la adolescencia. O sea que yo no me puedo quejar, o sea, yo creo que soy esa persona que le dan los 5 talentos. O sea, yo creo que a mí me han dado pues muchos talentos, me han dado una palabra, una familia, me han puesto en la iglesia, una serie de cosas, ¿no? Y yo veo pues cómo ha habido pues un momento que yo he cuestionado todo esto, ¿no? He tenido un momento en mi vida, en la adolescencia, en el que yo, pues esto es muy bien, o sea, yo estaba muy a gusto, pero yo no sabía cómo eran el resto de las casas, yo no sabía, yo aparentemente pues a la gente la veía divertirse de fiesta, a la gente la veía divertirse pues haciendo pues un poco lo que mal dicho llaman la libertad, ¿no? O sea, lo que pues eso, yo quería ser libre porque no puedo hacer esto, porque no, yo vi una serie de prohibiciones que a mí me impedían ser feliz, ¿no? Y ser como los demás. Luego aparte, al ser 8 hermanos, pues no teníamos el mismo dinero, la misma ropa, las mismas videoconsolas, una serie de cosas, ¿no? Entonces pasé de pues vivir muy así, muy bien, pues a ver el exterior y comparar, ¿no? Pues un poco el fruto ese que te ofrecen, ¿no? Y lo probé muy temprano, pues empecé a salir, a beber, a jugar con las drogas, a pues hacer lo que me da la gana, desobedecer, llegar tarde, pues eso, si hacía falta pues robar para conseguir algo, lo que hiciera falta, ¿no? Y bueno, y también pues ser alguien en este mundo, o sea, ser alguien que destacaba, que pues eso, pues yo significarme y pues mira lo que ha hecho José o mira lo que tal, y eso, y metiéndome en muchos sitios. Bueno, pasaron, pues eso, empecé con 14 años ya, pues, o 13, empezar a fumar o robarle tabaco a tu padre, bueno, lo voy a empezar a decir, pero bueno, muchas cosas, ¿no? Sí que es verdad que pasaron los años, también tuve pues es una novia que no era cristiana, ¿no? Que pues bueno, pues que yo hacía las cosas hacíamos las cosas como creíamos que estaban bien, ¿no? Pero no teníamos una relación cristiana. Y bueno, pues bueno, toqué todos los palos que tienes que hoy un joven de 19 años, si tú le preguntas tú qué quieres, ¿no? Pues yo conseguía dinero, yo tenía un montón de amigos, tenía una novia, tenía un montón de cosas que hoy el mundo te dice con 19 o 20 años que eres feliz si las tienes, ¿no? Yo sí que es verdad que llegó un punto que cuando llegaba el viernes era el hombre más feliz del mundo y cuando llegaba el domingo era el hombre más infeliz del mundo, ¿no? Entonces vivía para el fin de semana, todo lo que hacía estaba orientado al fin de semana y de lunes a viernes era eso. Y
pues claro, pues es verdad que todo ese rocío que te ha ido cayendo de una palabra de tus padres, de tus catequistas, yo entré con 14 años a la vez que inicié toda esta vida. Por otro lado inicié otra vida en la iglesia, ¿no? Empecé en una comunidad cristiana, los primeros años bajando, pero bueno, la verdad es que pensando más en a ver cuándo termina esto, que me obligan mis padres o que me hacen mis padres por ir, y hasta que estuve también un tiempo, pues unos 2 años, que prácticamente no aparecí por allí, ¿no? Haciendo pues un poco mi experiencia de lo que es esto, ¿no? Que ojalá pues no hubiera hecho muchas cosas de esa experiencia, ¿no? Bueno, yo tuve como pues se llama así muy teológicamente la muerte del ser ontológico, ¿no? Vi que no me llenaba, o sea, yo necesitaba volver a otro fin de semana para volver a ser feliz, porque el anterior ya no me había llenado, solo me llenaba en ese momento, ¿no? Entonces aquí recibí una palabra, ¿no? Aquí me decían que hay una palabra de Jesucristo que dice que el agua que yo te voy a dar no te dará sed otra vez, ¿no? Y yo veía que eso estaba también en el matrimonio de mis padres, en los matrimonios ya de mis hermanos mayores, que se habían casado y habían empezado pues a tener hijos. Mis hermanos todos mis hermanos tienen familia numerosa también. Y yo les veía contentos, ¿no? Les veía que en su matrimonio se perdonaban. Yo en el noviazgo que tenía, pues muchas cosas no se perdonaban, o había temas que era mejor evitar, ¿no? Porque, o sea, en el fondo no era algo auténtico, ¿no? Entonces, pues estuve un tiempo, pues digamos que volviendo a hacer caso, pero llevando una doble vida también, ¿no? O sea, haciendo, pues eso, por un lado, empezando a caminar, que le llamamos en el camino, bajar a la palabra, Eucaristía, convivencia, pero pues mi hombre viejo estaba ahí, bueno, y sigue estando, ¿no? Entonces, pues bueno, fui a una peregrinación que para mí fue un antes y un después de pegarme un verano de despedida también en mi hombre viejo, importante, y que fue la peregrinación de Colonia 2005. Para mí fue un antes y un después, la convivencia que vivimos en el autobús, yendo a la peregrinación con los hermanos, bueno, o sea, yo, pues eso, ¿no? Yo, es verdad que no veía eso en muchas partes, ¿no? Esa complicidad, pues ese amor que se daba entre la gente, parece que vas como en una nube, luego vuelves de la peregrinación y vuelves a la realidad, ¿no? Pero bueno, entonces pues yo sí que me acuerdo que tenía pendiente si volvía o no con esta chica, ¿no? Y bueno, pues yo me acuerdo que para mí, claro, una de las patas que yo hablaba antes de mi vida era, pues una era el dinero, otra era la afectividad, pues la afectividad, claro, si yo rechazaba a esta chica, perdía esa pata, ¿no? Entonces, pues yo creo que fue la primera vez que yo dije, me quito esta pata, ¿no? Yo volví diciendo, joder, ¿y si yo me quiero ir de misión el día de mañana? ¿Tú vendrías conmigo? ¿Y si yo quiero bautizar a mis hijos? ¿Tú lo bautizarías? ¿Y si yo quiero...? Entonces me di cuenta de que no podía seguir llevando esta doble vida, aunque me gusta repetir que mi hombre viejo sigue hoy aquí, y si me puedo liar cualquier día de copa, o sea, tengo que estar ahí siempre con cuidado, ¿no? Pero bueno, pero empecé a dar pasos en este sentido, ¿no? Y a mí me ayudó pues ver que sentí paz rechazando el afecto, ¿no? O sea, el Señor me dio una paz que yo había vivido la felicidad de mis padres, pero no lo había hecho carne en una experiencia mía, ¿no? Y bueno, y así fueron pasando pues varias cosas. Con la fiesta igual, pues me acuerdo que bueno, reducí mucho pues el nivel, sobre todo con las drogas, o con, pues eso, pues a lo mejor, sobre todo no vivir, ¿no? Yo podía ser feliz el martes, podía ser feliz el miércoles, y luego el viernes pues me podía tomar algo, o sea, pero no vivir para eso, ¿no? O sea, no era mi vida, y si un día me pasaba con la fiesta, o me paso, o lo que sea, pues sí que es verdad que sé que lo he hecho mal, que sé que no, pero no es como antes, que era, pues eso, ir a todo trapo y tal, ¿no? Entonces, para mí eso también, pues sentir que la vida se puede, porque a mí esto me hubiera llevado a la autodestrucción, o sea, pues me hubiera llevado, pues tengo amigos que han estado en cárcel, tengo amigos que han estado en el Proyecto Hombre, tengo amigos que el Señor también, yo creo que está en algunos de ellos reconstruyendo su vida, ¿no? Pero que podía haberles acompañado en o sea, no soy mejor que ellos, o sea, yo sé que soy igual que ellos, ¿no?
Luego voy a meter también a la Virgen María porque sí que es verdad que yo empecé a hablar mucho pues eso, con Jesucristo. Por la noche me leía un evangelio y era como Cristo y yo, pero bueno, un poco pues eso, pues ahí está su madre, pero bueno, yo prefiero hablar directamente con él, ¿no? Y en un encuentro de Kiko que hizo en la Almudena, que repartió rosarios para rezar por unas familias que estaban en misión y tal, pues yo me acuerdo que subí a ver a la Almudena y le dije, si tú me regalas una novia cristiana para poder pues, hacer este proyecto que yo deseaba tener, ¿no? Yo le pongo a mi primera hija Almudena, que es así se llama Almudena, ¿no? Y a los 15 días empecé a salir con Cristina. Entonces, pues me acuerdo que fue para mí como súper impactante, ¿no? Porque era como la primera vez que yo ponía a prueba algo así, ¿no? Y bueno, pues empezamos a salir Cristina y yo, tuvimos 1 año y medio de noviazgo, nos casamos rápido. Tu Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Yo soy la tercera de 3 hermanos. También mi familia ha estado siempre en la iglesia, hemos vivido siempre en el camino catecumenal. Y como contaba José, pues yo también pues eso, recibía en mi casa pues los laudes los domingos y una palabra de mis padres y eso, ¿no? Ver que siempre al final estaba el perdón. Yo vengo de ahí, pero un poco como contaba José también, cuando llegué a la adolescencia me empecé a cuestionar bastante, ¿no? Yo soy una persona pues muy afectiva y al final me dejé mucho llevar por los afectos, ¿no? Y esto pues al final hizo que yo me separara mucho de la iglesia, vamos, prácticamente totalmente, ¿no? Yo lo que sí que he visto siempre ha sido pues eso, ¿no? A mis padres pues ahí, ¿no? Rezando. Yo cuando llegaba a casa tarde, porque llegaba a casa tarde muchas veces, siempre estaba mi madre esperándome con la cruz en la mano, con el rosario, o rezando, y nos podíamos pasar hablando hasta las tantas cuando yo llegaba, ¿no? Y además ella siempre como que intentaba, pues eso, ¿no? Llevarme a la iglesia y es que no te veo bien y es que... Y yo era algo que rechazaba, ¿no? O sea, ya era como, bueno, si no quieres volver a la comunidad, no vuelvas, da igual, pero mira, en esta parroquia hay unos grupos de no sé qué, en esta otra hay unos grupos de no sé cuántos. Y siempre, pues ahí, ¿no? Entonces, bueno, como decía, pues yo al final, lo que decía José, ¿no? Me dejé llevar mucho por donde yo pensaba que estaba la felicidad, ¿no? Yo al final pues decía, pues es que se puede ser feliz sin esto, ¿no? Se puede ser feliz, pues como decía José, pues teniendo los afectos, pues saliendo, pues eso, ¿no? Yo al final llevaba una vida muy desordenada. Es verdad que a nivel de estudios y eso, pues más o menos era una chica que en eso sí que estaba más centrada, pero luego llegaba el fin de semana y era un poco eso, ¿no? Vivir toda la semana para el fin de semana, llegaba el fin de semana y era todo un descontrol, ¿no? Pues sobre todo con el alcohol, con los chicos y entonces llegó un momento en el que yo toqué fondo, ¿no? Yo estuve con un chico, era una relación pues yo creo muy destructiva y llegó un momento en el que pues me vi que toqué fondo, ¿no? Y ahí pues yo tenía una hermana que vivía en Italia, que estaba casada, y me invitó a irme ese año, ¿no? Porque ellos tampoco me veían bien, a Italia con ella, y me puso la condición de que lo único que tenía que hacer, porque yo obviamente no caminaba, yo la iglesia pues de hecho la tenía muy juzgada, y me dijo, lo único que tienes que hacer es ir a la comunidad, ¿no? Ir los jueves creo que era allí a la palabra, los viernes a la Eucaristía y ya está, ¿no? Y entonces eso a mí la verdad es que me salvó, porque yo en ese momento que además estaba pues muy destruida por mi pecado, al final yo creo que el hecho de que yo no entendía el idioma, ¿no? Al principio,
pues tenía que hacer como un esfuerzo extra por no aburrirme, ¿no? Y además tampoco tenía, es verdad que enseguida hice amistades allí en la parroquia, pero justo esas amistades, la gente que conocía a mi hermana joven y de mi edad, era gente de la iglesia, ¿no? De la parroquia. Entonces yo creo que al final ese esfuerzo que tuve que hacer para, por un lado, escuchar pues eso, las Eucaristías y demás, y esas amistades hicieron que al final pues yo volviera a abrir el corazón, ¿no? Y Dios pues me volvió a llevar a la iglesia, ¿no? Y es verdad que me pasaba un poco esto que dice José, era un momento que era un poco doble, bueno, un poco no, bastante doble vida, ¿no? Yo seguía estando perdida porque cuando ya volví a España, es verdad que había un antes y un después, ¿no? Yo ya tenía claro por dónde quería ir, ¿no? Que antes no lo tenía claro. Yo ya tenía claro que estaba en la iglesia y empecé a caminar y demás, pero es verdad que mi vida seguía sin ser una vida cristiana, ¿no? Yo seguía teniendo relaciones con los chicos que no, pues eso, que no eran cristianas, y seguía estando en ese sentido muy perdida, ¿no? Pero yo veo que hubo un momento que un catequista como que me dio una palabra muy clara, ¿no? de que el Señor, o sea, me acogía y me perdonaba, ¿no? Y que eso que tanto anhelaba mi corazón me lo iba a regalar. Y a partir de ese momento, ¿no? Y que hice una renuncia, como dice José, como muy concreta, ¿no? a los engaños del demonio, ¿no? Que me tenían. Y a partir de ese momento vi que el Señor pues hizo un antes y un después, ¿no? Como dice José, pues yo tenía muy claro también que yo quería un matrimonio cristiano, ¿no? Y me acuerdo que hablando un día con una compañera de la universidad que era monja, ella me dijo, tú ábrele un poquito la puerta al Señor, hay veces que no podemos hacer más. Pero yo decía, jope, igual yo estoy empeñada en que quiero tener un matrimonio y el Señor me quiere llamar por otro lado, ¿no? Yo no quiero, yo le decía, yo no quiero, pero tampoco quiero cerrarme. Y entonces ella me decía, tú dile, Señor, yo te abro la puerta para que tú entres, pero te la abro muy poquito porque no puedo, haz tú el resto, ¿no? Y hice eso, pues, poco tiempo antes de conocer a José, ¿no? O sea, es verdad que dije, pues mira, eso voy a hacer. En ese encuentro que dice José de Kiko, ¿no? Yo cogí el rosario, allí lo que se hizo fue pedir, fue la primera vez que Kiko pidió, ahora se sigue haciendo, ¿no? Pero esa vez fue la primera vez que Kiko pidió jóvenes que se comprometieran a rezar el rosario todos los días delante del Santísimo por las misiones adgentes. Antiguamente era una oración como general por las misiones adgentes, que son familias que están en misión en distintos países. Sí, pero con la peculiaridad de que las misiones adgentes no tienen iglesia. No tienen una iglesia a la que acudir, sino que la iglesia es la iglesia doméstica de la casa, ¿no? Son como varias familias, un sacerdote, o sea, son zonas descristianizadas, no es como la familia en misión, que también existe, que están en una parroquia, apoyando, ¿no? una parroquia. Es distinto. Entonces, en ese momento se pidieron jóvenes que se comprometieran a esto, y yo creo que eso para mí también, o sea, fue un antes y un después, ¿no? Poniendo también un poco a la Virgen lo que decía José, porque yo sí que realmente todos los días bajaba, buscaba una iglesia, a mí concretamente me abrían la capilla de mi colegio, que estaba cerca de mi casa, todos los días para ir a rezar allí al Santísimo. Y yo me acuerdo que al principio del noviazgo, porque justo, claro, yo cogí el rosario en ese encuentro y a los 15 días conocí a José y empezamos a salir. Y José al principio decía, yo quedaba con él y yo le decía, hoy no he rezado el rosario, tengo que buscar una iglesia, luego nos tomamos una Coca-Cola, lo que tú quieras. Y José me decía, uy, el rosario que es cosa de abuelas, ¿no? Y él lo tenía un poco, y él se quedaba atrás en la iglesia. No, iba a dar un paseo y yo me iba por Madrid y decía, bueno, pues ahora media hora aparezco por aquí. O se quedaba atrás y se ponía a rezar otra cosa, pero no rezaba conmigo el rosario. Después empecé a estar en la capilla. Sí, y luego poco a poco ya empezó a rezarlo conmigo, ¿no? Y eso yo creo que nos ayuda mucho, a tener siempre a la Virgen en medio. Y ahora se sigue haciendo esta misión, pero es verdad que lo que hacen es que un grupo de jóvenes se asocia con una misión concreta. Entonces, por ejemplo, hay un grupo de jóvenes aquí, en nuestra parroquia, que reza por la misión de Alejandría, ¿cómo se llama? No, bueno, sí, una es Alejandría y otra es en Francia.
Aviñón. En Aviñón. Y entonces una vez al año van a visitar a la familia por la que se está rezando y demás, ¿no? Una de las cosas que yo veo fundamentales de nuestra experiencia es que los dos hemos tenido una juventud bastante complicada, ¿no? Y bastante separados de la Iglesia. Y yo veo que eso al final ha sido... Sabéis que el Señor siempre de nuestros pecados puede sacar un bien, ¿no? Siempre de todo lo que nosotros hacemos mal. Entonces yo veo que el Señor nos ha elegido a nosotros, que somos un desastre total los dos, y nos ha puesto con jóvenes. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. O sea, yo creo que el Señor, pues ahora contaremos un poco nuestra experiencia, ¿no? Pero estamos en una pastoral de jóvenes, un poco para que podamos entender también lo que los jóvenes viven tantas veces, ¿no? O sea, que un poco para hilar con lo que yo estaba diciendo, y luego, pues, si quieres, sigue tú con nuestros hijos y el matrimonio y demás. Contar que también en ese desorden de vida que yo llevaba de la ley del mínimo esfuerzo y el máximo disfrute, pues es el libertinaje, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que también no he contado era que los estudios, pues... es verdad que a mí me cuesta estudiar, yo creo, no sé si tendré déficit de atención o dislexia o alguna cosa así, ¿no? Pero por otro lado sí que soy inteligente, pues para las ciencias, o podía haber hecho perfectamente una carrera, pero pues yo decidí hacer un módulo de grado medio, pues porque era lo más sencillo y así no me complicaba, ¿no? Luego retomé los estudios. En este cambio que hice poco a poco con el Señor, pues pude estudiar pues un técnico de mantenimiento de aeronaves, que era ya unos estudios superiores, y fue un regalo que me hizo el Señor, porque yo pensé que ya que había tirado mi vida por la borda, ¿no? Que había dicho, joder, de repente desperté y dije, ostras, lo que hablaba de los talentos antes, he tirado los talentos, ¿no? Cuando vengan a pedírmelos, me va a decir, te di una inteligencia, una familia, no sé qué, y tú lo has tirado toda a la basura, ¿no? Entonces, porque aunque yo he estado separado de la Iglesia, yo siempre he tenido esta palabra en mi casa, en los laudes. O sea, yo podía cogerme una borrachera, pero el domingo estaban los laudes, eso era obligatorio, ¿no? Entonces, mi padre a mí me lo decía, dice, eso, va a exigir esto. O sea, vosotros veréis lo que hacéis, pero a ti se te va a pedir por lo que has recibido, ¿no? Entonces, pues ese temor de Dios, que no es solo el tener miedo a condenarte, ¿no? Pero es una de las partes también, pues la tuve. Y bueno, a lo que voy, pues es que ese ahora empiezo algo y luego acabo y luego me vuelvo a desordenar, pues iba viniendo y yendo, porque había creado, o venía de ser y ese ser, no lo sé si lo había creado yo, me vino así impuesto, ¿no? Esta forma de ser, pero pues bueno, a lo que voy es que me casé, perdí el trabajo 15 días antes pues de casarme, pues no sé, que seguramente pues por no tomarme en serio como me lo tenía que tomar, ¿no? Entonces, pues yo he visto un regalo de Dios, pues el habernos casado con esa incertidumbre, ¿no? Primero me tuve que quedar en casa, yo no sabía poner ni una lavadora, ni tender, ni hacer nada, y a Cristina le gusta que esté todo estupendamente. Claro, yo tampoco sabía muchas cosas, que pero las he ido aprendiendo. Pero yo me acuerdo que llegaba bueno, pues intentaba hacer lo mejor posible, pero bueno, pues no lo conseguía, ¿no? Porque no... Es verdad que ahora me apaño un poco mejor, intento hacer lo mejor que puedo, pero bueno, que estoy ahí, ¿no? Pero en esa época pues yo veía que no. Entonces, yo creo que nos casamos pues muy contentos de esta obra que estaba haciendo el Señor con nosotros, pero éramos muy diferentes, o sea, y somos muy diferentes, ¿no? Entonces, pues yo veo que el Señor... o sea, yo a día de hoy, cada día, cada mes, yo veo cómo el Señor a mí me va moldeando, ¿no? Cómo quiere que sea otra persona, ¿no? Cómo quiere... entonces yo veo, desde que me casé aquí, yo veo cómo pues, me ha puesto un matrimonio diferente. ¿Para qué? Para que se dé la posibilidad de que yo pueda aceptar sus pecados, para que ella pueda aceptar los míos, para que yo pueda aceptar que ella es diferente,
que la mayoría de las veces no lo hago, ¿no? O sea que veo que como todos los días tenemos que empezar, se da un perdón en nosotros, oye cariño, pues esto no lo estamos haciendo bien, pero bueno, y vuelve a venir otra diferencia, ¿no? Entonces, pues esto a mí me humilla, ¿no? Porque pues al final pues está tu orgullo, ¿no? De querer ser un cristiano perfecto, ¿no? También, y a mí me toca pues ver que no soy capaz de amar, ¿no? Que no puedo crucificarme por el otro, a mí eso me humilla, ¿no? Veo como esa ley que decía de lo más fácil, del mínimo esfuerzo, pues también el Señor pues me lo está trabajando con los hijos, ¿no? O sea, pues los 3 primeros nacieron casi en 3 años, ¿no? Entonces, pues verdad que en Cristina y en mí surgió una crisis de matrimonio pues fuerte porque claro, todas nuestras diferencias, tantas decisiones, no dormir, como... Éramos muy jóvenes. Éramos muy jóvenes, yo me casé súper inmaduro y todavía tengo mucho por madurar, o sea que bueno, yo veo que todo lo que me pone el Señor, luego ha habido, durante este tiempo, pues he pasado también por varias empresas, ha habido muchos momentos en los que hemos dicho, bueno Señor, pues ahora confiaremos en ti, ¿no? Nosotros sí que es verdad que el Señor nos ha regalado, pues siempre, con todos estos pecados, ¿no? Pero siempre apostar por Él. Yo creo que es importante, o sea, mi matrimonio lo ha salvado la oración. ¿Vale? Porque es verdad que si nos dispersamos en muchas ideas, en mucha historia, ¿no? Pero al final el matrimonio, a mí una cosa que me inculcaron también en mi casa, que es una frase de Juan Pablo II, es familia que reza unida permanece unida, ¿no? Entonces, yo las grandes crisis que he tenido en el matrimonio han sido consecuencia, si lo miras, no había oración en ese momento, ¿no? Entonces, para mí, tenemos aquí al Sagrado Corazón, pues al que ahora pues, lleva un tiempo con nosotros, ¿no? Entronizado en casa. Pues nosotros intentamos rezar los laudes todas las mañanas, el Ángelus, bueno, pero sobre todo la oración de la mañana, el comenzar el día, pues los dos juntos, sabemos que es muy importante, ¿no? Y luego el rezar en familia con los niños los domingos, para mí ha sido fundamental. Bueno, y por las noches siempre, o el rosario. Por las noches rezamos con los niños, el Semá, que lo tenemos ahí, que es, bueno, es la ley del israelita, del hebreo. Pues al final es rezar cuando camines, cuando vayas por la calle, cuando te acuestes, cuando te levantes. Pues sí que es verdad que en medio de todos estos pecados que tengo, ¿no? y que bueno, pues que seguiré teniendo seguramente, a mí y a mi matrimonio nos ha ayudado, yo creo que pues eso, ¿no? ese estar a tiempo y destiempo, pues rogando al Señor que este desastre de persona que no es capaz de crucificarse por su mujer, que no es capaz de perdonarla tantas veces, ¿no? Pues que lo ayude. Yo no estaría casado si no fuera por esto, y para mí fundamental vivir la fe en comunidad. O sea, si yo no viviera en una comunidad, en nuestro caso en el Camino Neocatecumenal, en una comunidad cristiana, que rezan por mí, que tantas veces he visto la comunión de los santos, cuando mi matrimonio, hemos tenido 3 abortos, el último que estuvo muy malito, nuestro hijo, y han estado, yo he notado paz, yo he notado una paz que no venía de mí, porque no se la estaba pidiendo yo a lo mejor en ese momento, ¿no? Pero sí que hemos tenido, pues eso, ¿no? También el rezar a los santos, también he visto que ha sido fundamental, personas que han muerto santas que conozco de la parroquia. Uno de los temas que quería hablar era precisamente ese, ¿no? Para mí, el tema de, bueno, por un lado de mi salud, ¿no? O sea, nuestro matrimonio en muchas ocasiones ha sido precario, ¿no? A nivel económico tantas veces, a nivel entre nosotros, ¿no? Como decía José, hemos tenido nuestras crisis, ¿no? Y luego a nivel, pues yo siempre, o sea, a mí era una cosa que me costaba mucho, ¿no? El abrirme a la vida, porque como decía José, 3 hijos, las 3 primeras hijas vinieron muy seguidas, y luego con los otros, con el siguiente, con Javi, bueno, yo he tenido problemas de salud, pero es verdad que en cuanto tal, yo me quedaba embarazada, y entonces yo le tenía mucho miedo a eso. Siempre lo he vivido con cierta ansiedad. Entonces, yo veo como pues estos 3 abortos, que ha sido un sufrimiento, ¿no? Pues han sido también una palabra de Dios, ¿no? Porque yo ahora eso no lo vivo con ansiedad, porque al final veo que la vida de mis hijos y la mía está en manos de Dios, ¿no?
Entonces, después de esos, con estos 3 hijos, ¿no? A mí me ha parecido también que ha sido un regalo más estar en la iglesia y vivir la comunión de los santos, ¿no? Y poder vivir con nuestros hijos la vida y la muerte. Porque nosotros con nuestras hijas, cuando hemos perdido a los niños, ¿no? Con el segundo, por ejemplo, que le pudimos enterrar, pues ellas pues han visto que la vida eterna existe y que sus hijos, sus hermanos tienen un nombre y que están en el cielo. Ay. Y que, de hecho, cuando nos preguntan cuántos hermanos sois, ellas siempre lo dicen, ¿no? Y la última hija, además, es que yo ya estaba casi de 5 meses. Entonces, había gente que nos decía, pero ¿ya les habéis dicho que estás embarazada con todo lo que os ha pasado? Yo decía, pero si es que, ¿para qué se lo voy a esconder? Pues si se van al cielo, tienen un hermano más en el cielo, ¿no? Y así lo hemos vivido, ¿no? Es verdad que con sufrimiento, porque se lleva con sufrimiento, pero yo he visto también de ahí que el Señor ha sacado un fruto, ¿no? Un inciso, y los niños, yo veo que lo viven con mucha más fe que nosotros. Si se lo cuentas, pues ellos han estado rezando los embarazos. Te pido para que, si es tu voluntad, Juanito, que es el más pequeño, este hermano nazca. O sea que todos han sido de riesgo, se ha tenido que pinchar heparina, no sé qué, pero que es verdad que muchas veces somos nosotros mismos quienes les escondemos el cielo a nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que es importante, pues dice el Señor, tener la fe como los niños, ¿no? Y en el fondo es que si tú le das una palabra a un niño, es que tiene mucha más fe que tú. Y además lo vive de una forma, lo pide de una forma y lo mucho mejor que nosotros. Y luego otra cosa que yo también he visto en mi vida, que es la iglesia, ¿no? Y es la iglesia que yo, como digo, en mi juventud la tuve muy juzgada, ¿no? La experiencia que tengo es que donde yo siempre me he sentido acogida es en la iglesia. O sea, tanto en ese momento de juventud, cuando yo volví, que pensaba que jope, tenía los pecados escritos en la cara, ¿no? Y para nada, ¿no? En el único sitio donde nunca se me ha rechazado ha sido en la iglesia, donde siempre se me ha acogido con amor y se me ha hablado con amor, donde cuando nosotros hemos tenido un sufrimiento serio, ¿no? Hemos encontrado o bien un equipo de catequistas, o bien una comunidad cristiana, o bien pues ahora mismo, ¿no? Pues el tema del proyecto, bueno, una realidad que hemos conocido también de la iglesia, en el colegio de nuestros hijos, o sea, siempre pues la iglesia, ¿no? Y pues eso, ¿no? Que nos ha acogido y que nos ha ayudado y nos ha acompañado y es verdad, ¿no? En nuestro caso, pues yo veo que él poco a poco, que cada día es una lucha, y eso sí que lo quería decir también, no es un combate, nosotros ni santos ni mucho menos, y el que nos conozca lo sabe, ¿no? Que tenemos nuestro combate constante con la oración, nuestro combate constante con los hijos, con la humildad, con la paciencia, con tantas cosas, ¿no? Pero que es un combate que no estamos solos, ¿no? Porque mi experiencia es que yo por mí misma, nosotros dos pues somos, pues eso, no me sale la palabra, pero que tenemos nuestras dificultades, ¿no? Y nuestra precariedad, y que es el Señor el que hace la obra, así le dejamos. ¡Qué ánimo! Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón